IDPN presenta Liderazgo para Crecer. El liderazgo en las organizaciones no es una moda y tampoco es una facultad de los directivos o de ciertos puestos de la empresa. Es común que las organizaciones reconozcan el liderazgo en sus fundadores, el emprendedor con el que nació la empresa. En México es frecuente que los empleados le llamen patrón a este emprendedor fundador. Si bien existen muchas teorías sobre liderazgo y gran variedad de libros escritos intentando definirlo o de establecer una receta al respecto, no existe hoy día una definición o un modelo único de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? En general, se reconoce el liderazgo como una capacidad de un individuo de influenciar en la voluntad de otras personas a su favor. Por esta razón, consideramos que el liderazgo debe aceptarse como una condición humana que habita en todas las personas y que germina bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, el liderazgo dentro de las organizaciones es diferente. En una organización existen varios individuos interactuando. El liderazgo se convierte en un comportamiento de los individuos con una duración muy breve y en condiciones muy especiales. Una persona cualquiera bajo ciertas condiciones puede transformarse en un líder si se le estimula de manera adecuada. Por ejemplo, un padre de familia ordinario cuyo perfil más bien es bajo puede fácilmente convertirse en un líder y dirigir masas si de alguna manera sintiera necesidad de proteger a su hijo. Dentro del trabajo, el día a día de los procesos del negocio pueden inhabilitar el comportamiento de liderazgo de algunos miembros de la empresa. El liderazgo aquí se convierte en una cuestión de ocurrencia. Un empleado ordinario puede tomar el liderazgo ante una circunstancia determinada si esta condición le estimula correctamente. Enfrentar a un cliente molesto, actuar ante una autoridad que imposibilita una entrega o una condición de riesgo a la seguridad. ¿Qué es el liderazgo para crecer? El liderazgo para crecer es otra dimensión de este. Difícilmente un empleado de la organización utilizará su liderazgo para impulsar el crecimiento de la empresa donde labora, a no ser que se trate del emprendedor fundador o sus predecesores. Las organizaciones, conforme van transitando por sus estados organizacionales, van limitando la capacidad de sus líderes para mantener el impulso de crecimiento inicial. Por lo tanto, las organizaciones que desean mantenerse creciendo deben compartir el liderazgo. La receta es la misma, al igual que cuando estaba solo el emprendedor fundador intentando hacer operable su idea y con su liderazgo impulsarla y que ésta creciera y se madurara. El liderazgo en el estado artesanal básicamente consiste en atender todas las vicisitudes que se le presentan a él solo y durante el siguiente estado organizacional de taller artesanal. Aun cuando el emprendedor fundador tenga algunas personas que lo apoyen, las facultades de liderazgo recaerán principalmente en él. Tomará las decisiones del negocio en casi todos sus aspectos, por ejemplo, los roles del personal ante una circunstancia, lo que debe comprarse o venderse, e inclusive el modo de ordenar u organizar el trabajo. Cuando las organizaciones se vuelven más complejas avanzando a través de los estados organizacionales, es necesario que se distribuya el liderazgo. Cada función y área dentro de la organización deberá desarrollar capacidades de liderazgo para hacer frente a sus nuevos compromisos. El liderazgo es la capacidad de influenciar el comportamiento de otras personas a beneficio de quien lo ejerce. De esta manera, el liderazgo de manera natural se construye de acuerdo con la personalidad de la persona que lo ejerce. El liderazgo puede turnarse en extremos. Por ejemplo, el liderazgo puede ser positivo o negativo. Liderazgo positivo. Este liderazgo se caracteriza por aquel que ejerce un líder a través de recompensas y estímulos, los cuales ofrece a los empleados para que estos alcancen la motivación suficiente para realizar sus actividades en la forma deseada. Por ejemplo, otorgar permisos, ofrecer un incentivo económico, etc. Liderazgo negativo. Este liderazgo generalmente lo ejercen líderes a través de estímulos que resaltan la consecuencia de un acto. Por ejemplo, castigos por incumplimiento, amonestaciones o inclusive amenazas. Ambos estilos de liderazgo ni son buenos ni malos, simplemente conductas que un líder puede utilizar para conducir a la gente a su cargo.
Otros estilos también existen dependiendo del enfoque del líder. Existen líderes que se concentran en el entendimiento de las condiciones de los empleados y con esa base promueven y estimulan su comportamiento para que estos se desempeñen como el líder lo desea. En el extremo opuesto a este liderazgo encontramos a los líderes que prefieren centrarse en los objetivos de la empresa, omiten las condiciones de los empleados a quienes lideran y se concentran únicamente en que estos alcancen los resultados sin importar sus cuestiones personales. El liderazgo inclusive puede ser una condición externa a las habilidades de un empleado, es decir, un empleado que ostenta un cargo puede sin esforzarse obtener una posición de liderazgo. Esta circunstancia en realidad es una condición de autoridad y no propiamente de liderazgo. Sin embargo, la autoridad convierte a empleados ordinarios en líderes por autoridad. Un ejemplo de esto es un funcionario público que ejerce autoridad desde un puesto del orden público, pero que en realidad no tiene habilidades para influir en el comportamiento de sus colaboradores. Liderazgo por conocimiento o experiencia. Este liderazgo se da cuando alguien con base en el conocimiento que tiene de algún aspecto de la técnica, el arte, la cultura o la ciencia lo impone ante el grupo de trabajo con quien colabora. Liderazgo por posición o jerarquía. La posición que ocupa un empleado dentro de una organización le otorga autoridad sobre el resto de los empleados. El organigrama es un esquema que permite a los empleados visualizar quienes dentro de la estructura manifiestan autoridad y la ejercen muchas veces sin entrenamiento en técnicas de liderazgo. Liderazgo por referencia. Algunas personas dentro de la sociedad son reconocidas por su devoción o dedicación en algún aspecto relacionado con el comportamiento social más aceptado. Así, el cariño o admiración que los seguidores le tienen les da una posición de liderazgo, aun cuando realmente no tengan habilidades de líder. Liderazgo por información. Las personas que poseen información como privilegio de su labor o funciones en una organización cuentan con autoridad sobre las personas quienes requieren la información, dando a quien la posee un matiz de liderazgo sin realmente serlo. El liderazgo para crecer es otra cosa, requiere la cualidad de ser verdadero, al cual se le considera que es aquel que emana de aquellas personas que son capaces de colocar sus intereses por debajo de los intereses de los demás. A estas personas se les debe reconocer como verdaderos líderes. Las organizaciones que desean crecer aprovechan el liderazgo verdadero para identificar personas dentro de su organización y entrenarles formalmente en técnicas de liderazgo y posteriormente asignarles tareas, proyectos o programas que derivan de los planes de crecimiento de las organizaciones. Las personas que manifiestan esta cualidad son agentes del cambio. A través de sus actos y acciones impulsan a otros de sus compañeros a sumarse a los cambios que la organización necesita para mantenerse creciendo. Una realidad del liderazgo cuando es verdadero está en que los falsos liderazgos por posición, experiencia, autoridad, etc. tienden a ahogarlo. Además, el liderazgo ha de ser formulado y reconocido como una buena práctica que todos los empleados deberían utilizar. Recordemos que ser un buen administrador o un empleado sobresaliente ejerciendo un puesto no significa que en verdad tenga un alto desempeño como líder. La mayor aportación que el emprendedor fundador puede realizar a su organización en crecimiento es la claridad a sus empleados para comportarse y dirigirse dentro de esta, el orden para que la responsabilidad y la autoridad permitan una comunicación asertiva. El emprendedor fundador deberá enfocarse en crear las herramientas que permitan a los empleados comprender su función dentro de la organización, los valores que se comparten y las reglas que deben respetarse para que el ambiente de la organización sea propicio para los negocios y el crecimiento de la empresa. El emprendedor fundador impulsará el desarrollo de 3 herramientas clave para configurar el crecimiento en el mediano y largo plazo de su empresa. El manual de organización para definir qué funciones tiene cada puesto dentro de la organización y que son requeridas para que las operaciones de la empresa puedan ejecutarse cubriendo todos los aspectos del negocio. Este documento también manifiesta y proyecta la trayectoria e ideales de la empresa. Esta información es un fiel reflejo de la memoria del emprendedor fundador.
El código de valores es una compilación de los principales valores que se comparten en la organización y son el resultado de un análisis profundo de las principales coincidencias que tiene la organización con sus clientes, empleados y autoridades, de tal manera que se convierten en un medio para mantener puentes de comunicación en cualquier condición que los negocios puedan encontrar. El reglamento interno, por otro lado, es el documento maestro que regula la relación laboral entre los empleados y la empresa como organización. Da claridad y certeza a los empleados respecto a los límites de su actuación y comportamiento en su desempeño laboral. Una organización que ha formalizado su liderazgo, estructurada la autoridad y responsabilidad, así como descrito sus valores como puntos de encuentro y coincidencia, tiene el ambiente propicio para impulsar su crecimiento. Un elemento adicional para que la organización mantenga ese impulso para crecer es precisamente el entrenamiento formal del personal en técnicas de liderazgo, entendiendo que sin este elemento la organización terminará por adoptar en forma general conductas de liderazgo extremas, positivas y negativas, enfocada a las personas o a los objetivos, o inclusive peor, el liderazgo se ejercerá a partir de los aspectos de autoridad ya descritos. DPN, tu aliado en los negocios.